¿Qué tal, chicas, chicos? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva sesión de Sin Cronos. El día de hoy estamos en el exterior. ¿Por qué? Porque podemos. ¿Por qué? Porque somos el mejor, más fantástico y etéreo semanario de noticias y astrología en todo YouTube. Vamos a empezar. El día de hoy quisiera comenzar con una nota muy bonita, que si bien no es actual, me parece que va acorde totalmente con los tiempos. Ustedes sabrán que en algunas cavernas se conservan pinturas, dibujos tallados antiquísimos. Algunos hacen referencia a animales, otros hacen referencia a seres humanos cazando o haciendo diferentes actividades cotidianas. Incluso hay algunos que se remiten a deidades, en fin, los principios de la mitología. Pues bueno, resulta que empezaron a investigar un tipo de pinturas que tiene que ver con manitas, manitas pintadas en la pared. ¿Quiénes las hicieron? ¿A quiénes pertenecieron esas manos? Bueno, los estudios son impresionantes y muy claros. El 75% de esas manitas pertenecieron a mujeres. Puede parecer algo nimio, pequeño, irrelevante, pero a mí me parece muy importante y muy bello. Para mí es trascendental estudiar no solo las tendencias históricas, también empaparnos de información y de formación de la prehistoria. ¿Qué significado crees que tenga? ¿Cómo podríamos explicar eso? ¿Tiene que ver con nuestra actualidad o no? ¿Deberíamos verlo desde una perspectiva moral o no? ¿Tú qué opinas? Es lo que más me importa. Quiero escucharte. Desde la aparentemente lejana prehistoria pasemos a la máxima actualidad. Pues resulta que hace 2 días Katy Perry, esta conocida artista, ya no tan famosa, pero sí conocida, se embarcó en una misión absolutamente tripulada por mujeres, organizada y pagada por Blue Origin, esta empresa que pertenece a Jeff Bezos, más conocido por ser el dueño de Amazon. Ahora, ¿qué se puede decir desde un clima astrológico? Pues resulta que esta misión se da con un trígono, es decir, un aspecto favorable entre Venus, el planeta de la belleza, de la feminidad, de las mujeres, de los vínculos, con Marte. Marte que es el planeta de la fuerza, de la voluntad, de la conquista. Cuando los planetas están en trígonos parecen trabajar en equipo, en una cierta sinergia. Y eso, según parece, fue lo que ocurrió en esta ocasión. Ahora, es interesante todo esto porque se da en un contexto astrológico bastante negativo para la aviación. Y es que seguramente se habrán dado cuenta que en los últimos tiempos ha habido un alza en los accidentes aéreos. Desde el punto de vista astrológico, esto tiene perfecto sentido. ¿Por qué? Plutón en Acuario. Acuario, además de ser revoltosos, revolucionarios, son personas, es una energía muy cercana a la ciencia, a la ingeniería y al desarrollo de nuevas técnicas, de nuevas formas. Además, es un signo de aire. Y en este caso, cuando conjugamos A y B, pues son las técnicas que se pueden utilizar en el aire. Por eso Acuario rige aeropuertos, rige aviones, naves espaciales, etcétera. Pues bueno, Plutón, como lo hemos dicho antes, es el planeta de la muerte. Y lo habitual es que cuando entra a un signo, saca toda la melcocha, toda la mierda del signo, de la industria, del gobierno, dependiendo a quién le toque, saca todo eso y lo pone a la luz. Le dice, mira, mira, no eres tan padre como crees que eres. Mira, un baño de realidad. Date cuenta que tienes todo esto negruzco detrás. Pues bueno, esto se asocia mucho con la aviación, porque de hecho la empresa Boeing, de ser uno de los consorcios más importantes y respetados de todas las empresas en el mundo, empezó a cotizar en la bolsa, les ganó la ambición, empezaron a maquillar cifras, quisieron ponderar la eficiencia por encima de la seguridad y entonces sus aviones comenzaron a ser absolutamente inseguros, estar hechos con prisa, que es algo que no esperas con una máquina tan aparentemente perfecta. Entonces, vamos a seguir viendo desafortunadamente estos accidentes que también tienen mucho que ver con la negligencia, porque
Estos 4 últimos, por lo menos de los que yo tengo registro, son de aviones privados, avionetas pequeñas cuyo mantenimiento no está tan regulado como el de las aerolíneas. Primero se da este accidente fatal en el río Hudson, en Nueva York, con un helicóptero privado que era como un taxi, como también de turistas, que se desploma y se desploma de una manera muy rara porque no se desploma en llamas, no se desploma como normalmente se caería un helicóptero, se desploma partido a la mitad. Por un lado sale el rotor y por otro sale la cabina donde están las personas. Luego, también una avioneta Cessna al día siguiente se cae, esta vez, si no mal recuerdo, en el estado de California, igual allá en Estados Unidos. Pero también después una avioneta Mitsubishi cae también, esta vez en el estado de Nueva York. Ahora, ustedes pueden pensar, bueno, eso está lejísimos, eso no tiene nada que ver con México. Resulta que hace unos días también se dio un aterrizaje forzoso de una avioneta de un solo motor. Afortunadamente, los dos ocupantes logran salir, pero la avioneta queda en llamas y queda consumida en segundos. Ahora, por supuesto, hay que prestar mucha atención a la industria aeroespacial porque es una de las formas que tiene Plutón de expresarse. Plutón no es malo, solo exige una transformación radical, de cero. Por eso todas las personas Acuario en este momento, todas las personas de signos de aire, estamos empezando a confrontar nuestra propia sombra. Estamos dándonos cuenta que no somos tan geniales como quisiéramos. Y no lo digo en un sentido de baja autoestima, lo digo en un sentido de humanización y de realismo. Ahora, creo que es un muy buen momento para reconocer algo que de hecho no debería ser ningún secreto. La astrología es un arte en movimiento. Sigue creciendo, conociéndose a sí misma y en ese sentido es importantísimo conectar los puntos. Esa es la función del presente semanario, entender lo que ocurre en nuestro entorno nacional e internacional y comprender cómo se conecta con el movimiento de los astros. Todavía nos hace falta mucho que entender de los arquetipos de los signos. Todavía necesitamos comprender la magnitud de la fuerza que tienen los planetas y también es indispensable reconocer la influencia que tienen los aspectos en los fenómenos de la Tierra. Recuerden, como es arriba, es abajo, como es adentro, es afuera. Sigamos estudiando, reflexionando. Tal vez no les gusta la astrología y está bien, pero es importantísimo desarrollar un sentido de la vida, cómo se conectan los acontecimientos y qué puedo aprender de ellos. En ese sentido, vamos a pasar a algo que de hecho parece ya una sección en este magnífico semanario. Neptuno en Aries. Vamos a entenderlo brevemente. Neptuno es el planeta de la idealización, del subconsciente, de la fantasía, de lo profundo. En contraste, Aries es el signo de la guerra, de la voluntad, donde termina la diplomacia y comienza la fuerza, la conquista. Eso quiere decir que Neptuno en Aries van a ser tiempos donde soñemos, romanticemos, idealicemos la violencia, lo belicoso. Y para muestra, otro botón. Resulta que durante las actividades del Palenque de Texcoco se contrató a un artista para amenizar la noche y como en la actualidad la música regional mexicana está protagonizada por los corridos, pues decidieron traer a uno de sus exponentes. La cuestión aquí interesante es que el artista recibió una instrucción externa de que no debía cantar canciones que hicieran apología a la violencia. Él decide acatar esta regla, pues bueno, esta decisión al público no le gustó para nada. Y al ser fanáticos de estas epopeyas grandilocuentes de violencia, destrucción y armas, dijeron, pues vamos a ser los protagonistas de la nuestra. Vamos a lanzarle objetos al artista, a su banda y posteriormente vamos a destruir el escenario. Ya saben ustedes que yo no soy una persona particularmente moral, no me guío mucho por si algo está bien o está mal, pero también soy un ser humano y les voy a ser muy sinceros. A mí lo que me molestó bastante fue la destrucción de los instrumentos. Yo sé que México tiene 800,000 cosas en qué preocuparse, pero realmente, si esos músicos
iban a perder esos instrumentos, que por lo menos fuera porque se los robaron y se los donaron a un niño, a una niña que quería aprender. Por lo menos los llevaron a un centro cultural, por lo menos se los compartieron al amigo que se dedica a la música y que ahora puede tener acceso a una tarola de mucho mejor calidad, no destruidos en medio de cerveza, de tequila y de patadas, pues que tuviera algún sentido ese acto de destrucción, al cual de hecho no me opongo siempre y cuando tenga un sentido. Pero bueno, Neptuno en Aries no termina ahí, porque seguramente habrán escuchado que Neptuno es el dios de los mares, Poseidón, digamos. En ese sentido estaría absolutamente conectado con el agua. Y Aries es el signo de la guerra. Pues bien, ha comenzado formalmente, sin ser alarmista, sin ser conspiranoico, ha comenzado formalmente la guerra por el agua. Y comenzó, una vez más, con Donald Trump. Resulta que decide echarle en cara a México que nosotros como nación no le hemos dado el agua que le corresponde por un decreto ahí pedorro que se firmó en 1944. Entonces, más allá del contexto de la cuestión política actual tal, es importantísimo, ¿eh? De verdad, o sea, no estoy exagerando. El agua lleva mucho tiempo cotizando en la bolsa. Mucho cuidado, mucha atención, porque este Neptuno en Aries nos puede hablar de una guerra por el agua, pero también, no olvidemos las noticias más recientes, de una guerra en el agua, de una actividad constante dentro de los mares. No olviden lo que les estoy compartiendo. El medio de transporte favorito a partir de ahora va a ser el que tiene que ver con los barcos, con los mares. Mucha atención en eso. Ahora, un apunte rapidísimo. Resulta que esto de la ley de aguas se da también mientras Venus se encuentra retrogradando. Recuerden que una retrogradación es literalmente esto: ir hacia atrás, volver sobre nuestros pasos para reflexionar. Y Venus rige los vínculos, las relaciones. Por eso Donald Trump apeló a algo que se firmó hace tanto tiempo, porque él observó hacia atrás en sus relaciones, en sus vínculos con el exterior y dijo, algo anda mal. Esa es la razón por la que seguramente algunos exes habrán vuelto, habremos estado pensando en viejos amigos, en vínculos que han quedado atrás. Digo, ahora Venus ya está activo, ya va hacia adelante, pero bueno, para la siguiente ya saben, cuando Venus esté retrógrado, vayan bloqueando a Alex. Desde México pasemos a Argentina. De la política de recursos naturales pasemos a la economía. Resulta que las agencias calificadoras, estas empresas que se dedican a evaluar qué tan conveniente o inconveniente es invertir en un país o en una empresa, han dado una muy buena calificación a Argentina. Donald Trump ha lanzado un mensaje donde dice abiertamente, es el momento de invertir en Argentina. Y con todos estos estímulos, el precio del dólar en ese país ha bajado. Nosotros como mexicanos entendemos más o menos bien ese concepto. Entre más baje el dólar, más crece la economía del país a corto plazo. Y esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Quiénes son los principales beneficiados en este tipo de políticas de inversión? En principio, valga la redundancia, los inversionistas. Después, lo que sobre del pastel de los inversionistas va a ir directamente a las arcas de los empresarios, y las migajas que queden de esto van a ir ahora sí a la clase trabajadora. A corto plazo, las personas pueden ver un aumento en su poder adquisitivo, es decir, les alcanza para más y se pueden poner muy contentas, y obviamente es algo positivo, pero a largo plazo las ganancias salen del país, porque quienes invirtieron no fueron los nacionales, no fueron los pobladores, no fueron los obreros, sino los altos ejecutivos y los grandes capitalistas del resto del mundo. Entonces, digamos, de 100 pesos que se producen, 75 se van como devolución a quienes nos prestaron el dinero para producir. Y ustedes van a decir, bueno, 25 no están tan mal. Y de hecho sí, no lo está. Pues bueno, de esos 25, 20 aproximadamente quedarán en manos de los capitalistas, de los empresarios, de los altos inversionistas locales, es decir, de la alta burguesía
Argentina. Y ustedes pueden decir, bueno, 5 no son nada despreciables, nadie nos regala 5 pesos. Y es verdad, la cuestión es que de esos 5, 3 se van a ir al gobierno, que va a decir, oye, pues yo necesito dinero para seguir existiendo, y solo 2 se distribuirán de manera inequitativa entre las bases sociales, es decir, entre la clase media, cada vez más pequeña en todos los países latinoamericanos, y la clase baja, cada vez más grande y cada vez más pobre. Entonces, a corto plazo, qué buena noticia para las y los habitantes de Argentina, pero a largo plazo, todos los países en América Latina sabemos que esa riqueza no se va a quedar en el país, que solo nos están utilizando como mano de obra barata, que solo nos están utilizando como tierra de cultivo y se están llevando todas las riquezas y nos están dejando simplemente las migajas. Pero bueno, más allá de esos datos duros, ¿tú qué piensas? ¿Te parece una buena forma de producción? ¿Te parece justo? Porque en realidad pues existe el mérito de guardar el dinero, tenerlo e invertirlo donde uno quiera, o más bien te parece algo que tiene que ver con explotación. ¿Tú qué opinas? Quiero saber y es importante que abramos el diálogo para comprender cómo se generan y qué consecuencias tienen las políticas económicas que no nos son ajenas, porque todos nosotros y nosotras trabajamos y producimos lo que se consume en el mundo, hasta el contenido. Más allá de todos estos discursos socioeconómicos, políticos, es importante reconocer que todo esto ocurre mientras Urano está en Tauro. ¿Qué es Urano? El planeta de la revolución, de la transformación, de la innovación. ¿Y qué es Tauro? Básicamente la riqueza, la fertilidad, los bancos, las monedas. En pocas palabras, ¿qué se está transformando? Pues precisamente el dinero, las formas de hacer agricultura, la relación que tenemos con el cuerpo, porque Tauro tiene mucho que ver con nuestra materialidad y nuestra materialidad comienza con nuestro cuerpo, por eso hay tantos chips que tienen que ver con el cuerpo humano, en fin. Este Urano en Tauro está atravesando la casa 7 de Argentina. ¿Y qué es la casa 7? La que rige nuestras relaciones. En su carta natal, cuando lo observen, la casa 7 empieza justo en el descendente y rige cómo nos relacionamos como iguales. La mayoría dice que es la casa del matrimonio, de la pareja, y es cierto, pareja en tanto que los dos valemos lo mismo, pareja en tanto que somos una sociedad. Precisamente eso es lo que se está transformando, innovando en Argentina. ¿Quiénes son sus aliados y cómo se va a comportar con los bienes del gobierno, con los bienes públicos? Desafortunadamente, nuestra última noticia no es grata. Es un acontecimiento atroz, brutal, cruel, nacido de unas criaturas sin alma, asquerosas, viles, estúpidas, idiotas. Eh, Me estoy refiriendo a que el 8 de abril, en Colombia, Sara Millerey, una mujer de la comunidad trans, fue brutalmente golpeada. Le destrozaron las extremidades, brazos y piernas, y solo así la lanzaron a una especie de arroyo o río. Desafortunadamente, esta mujer falleció y no lo comparto para abrir un espacio al morbo o la mera opinión pública. Creo que este tipo de acontecimientos es indispensable no olvidarlos y nos hablan de lo urgente que es tener un posicionamiento crítico, argumentado, político, real, no reaccionario, que no quede en el espacio abstracto de las redes sociales, que llegue al espacio público, que llegue a la vida política, que inunde nuestros contextos. Independientemente de si soy cristiano, soy ateo, soy astrólogo, soy científico, no importa, es irrelevante. Llega el momento de tomar un bando, llega el momento de confrontar. Y bueno, aunque los espíritus del bosque se enojen, sí creo que es el momento de confrontar, por supuesto desde una vía diplomática, argumentativa, dialéctica, en el sentido de que la opinión del contrario no la deseche nada más porque es contrario,
que la pueda escuchar, que pueda reflexionar respecto a ella y juntos, él y yo, ella y yo, construir poco a poco, aportando cada uno, cada una, algo a la conversación, que no sea nada más, no estoy de acuerdo y ya, me quedo con mi cámara de eco y entonces todos los demás no importan porque yo estoy bien junto con mis amigos que creen lo mismo que yo. Es momento de confrontar y de ver qué tan cierto es lo que creemos, de confrontar con nosotros mismos. No estoy diciendo que sea tiempo de violencia, estoy diciendo que es momento de actuar acorde a las creencias políticas que tengamos. Ahora, si no las tenemos, es un muy buen momento para desarrollarlas de manera crítica. No me hagan caso, duden, no se vayan con lo que les estoy diciendo, creen su propia versión y estén dispuestos a confrontarla, a debatirla con argumentos, no con opiniones. En fin, esto es Síncronos. Les agradezco muchísimo. No olviden suscribirse, no olviden comentar y nos vemos la siguiente semana. Gracias. Adiós.